Pues hermanos, una vez más, bienvenidos todos, me da gusto verles. A los que nos ven a través de internet, sean bienvenidos también, no se vayan, quédense hasta el final. Eh, Les aseguro que hoy Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Tómala, es tuya. No dejes que se te escape el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema que le he titulado Vasos para honra. Eh, en una ocasión, un hombre que se decía ateo quería burlarse de un cristiano. Y ese cristiano amaba tanto a Dios que él vivía por fe. Él se alimentaba por fe. Él hablaba de Dios todo el tiempo y vivía para Dios. No confiaba en el trabajo ni confiaba en su economía. Él vivía por fe. Y entonces este ateo se burlaba mucho de él. Y un día escuchó el ateo escuchó a este hombre cristiano que le decía: Señor, yo confío en tu provisión. Yo no tengo, pero tú tienes toda mi provisión del día de hoy. Y entonces el ateo dijo: ahora es cuando, me voy a burlar de él. No, hombre, ahorita me voy a ver. Él decía que Dios no existía, que no creía en Dios. Y entonces agarra y dice: voy a mandarle todos los víveres para que tenga mucho alimento, pero pensando en burlarse de él. Y se va y ve a una tienda y compra muchos víveres, mucha comida, muchos alimentos. Y le dice al vendedor: quiero que se lo lleves a tal persona. Y cuando llegues allí con todas esas cosas, porque eran muchísimas, ¿sí? Era una provisión vasta, y le dice: quiero que cuando tú llegues allí, le digas que se los manda el diablo. Ahora sí me voy a burlar de él. Y entonces va el vendedor y toca la puerta, y justamente el hombre estaba orando por la provisión. Entonces levanta y abre la puerta y ve: ¿si esto qué? Si esto se los mandan. Gloria a Dios, no permitió que dijera más, no dice: gloria a Dios, bendito Dios, gracias Señor. Y allí se pone a darle las gracias a Dios. Entonces el ateo estaba escondido para ver cuál era la reacción de este hombre, ¿no? Y entonces el vendedor le dice: oiga, espéreme, pero no quiere saber quién se los manda. Dice: ¿para qué? Dice: cuando Dios bendice y cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Entonces el ateo dice: wow, ¿qué dijo? No puede ser. O sea, su Dios me utilizó para bendecirlo. Yo no creía que existiera Dios, pero ahora creo y quiero conocer lo que él conoce. Entonces quiso burlarse de él diciéndole que el diablo se lo mandó, pero el ateo, sin saber que eso es lo que iba a decir, él dijo: cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y eso es real, hermano. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, ¿sí? Y ese nivel de fe, tú la puedes alcanzar. De verdad, tú la puedes alcanzar. Cualquiera puede alcanzar ese nivel de fe y vivir una vida cristiana como Dios quiere. Dios quiere que tú y yo confiemos en Dios. Yo pensaba en estos días justamente, parece que todo se da por algo, ¿no? Y pensando en Kathryn Kuhlman precisamente, decía: Señor, algo está ocurriendo en mi corazón. Pero entiendo que entre más comunión tú tengas con Dios, algo ocurre en tu corazón. Entre más comunión tengas con Dios, Dios trae cambios a tu vida. Dios empieza a hacer unos cambios muy fuertes en tu corazón y en tu vida y en tu diario vivir, de pensamientos, de obra, de hechos. Yo sé que algo está ocurriendo en mi hogar aún, increíblemente. Algo está pasando. Algo se siente en mi hogar, una cosa diferente, pero porque yo decidí entrar en otra dimensión y no ir para atrás. Entonces yo recordaba a Kathryn Kuhlman cuando decía: por favor, no ofendan al Espíritu Santo. No lo ofendan, porque es lo único que tengo. Es lo único que tengo, Él es santo, no lo ofendan. Y la palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Con qué lo contristas? Con el pecado. Con hacer malas cosas.
No lo contriste, no lo contriste. Y recordaba a un hombre de Dios, a un pastor que decía, le decía a su iglesia, por favor, les pido únicamente una cosa, santidad en esta iglesia. Santidad porque queremos avivamiento. Santidad porque queremos la presencia de Dios. Queremos santidad de todos y de cada uno. Santifíquense, no pequen deliberadamente. Si viene Dios y están en pecado y con una gloria de Dios, con un poder, nos podemos remontar al libro de los Hechos. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira porque pecaron? Cayeron muertos en la iglesia. ¿Quieres a Dios? ¿Quieres su presencia? ¿De verdad? Santifícate porque si no puedes morir. Santifícate porque si no en el proceso puedes morir. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y lo he hecho varias veces aquí. O eres o no eres. No puedes decir que amas a Dios y estás pecando. No puedes decir que amas a Dios y te estás ensuciando. Dice la palabra que la puerca vuelve al lodo y el perro a su vómito. Dios ya nos limpió. ¿Por qué quieres enlodarte otra vez? ¿Por qué quieres comer de lo inmundo si Dios te quiere dar lo sagrado? ¿Cómo no amar a mi Dios? ¿Cómo no amar a mi Dios? Siempre empiezo haciendo una predicación y termina totalmente diferente porque no la hago yo. Lo del día de hoy ya lo tenía. Y llega el Señor ayer y me puse toda la tarde nuevamente. Le digo a mi esposa siempre a darle unos retoques, pero en esos retoques cambia toda la predicación. Y la termino. Mi esposa estaba un poco cansada, se subió, durmió. Mi hijo bajó, mi esposo platicará un poco conmigo, mi otro hijo. Y ya me dice que se va a ir temprano hoy, va a otra iglesia. Digo, está bien, hijo, adelante. Y se sube mi hijo. La verdad, tenía ganas de decirle, ¿te vas a subir o te vas a quedar? Porque yo quería estar en la presencia de Dios. No quería otra cosa. Quería entrar a la presencia de Dios. Y él se subió, digo, está bien, hijo, adelante. Te voy a trabajar un poco. Tenía mucho trabajo. Está bien. Yo me encerré acá abajo. Una presencia de Dios, una gloria. ¿Cómo no amar a mi Señor? No necesito vino para embriagarme. No lo necesito. Me embriagué con su presencia. Me embriagué con su presencia. Vino su presencia y me embriagó. No necesito vino. ¿Quién necesita vino para gozarse? Solamente su presencia es suficiente. Me gocé en su presencia, me embriagué en su presencia. Una presencia. Wow, wow. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amarle? ¿Quieres ser tocado? Hermano, métete con Él. Métete con Él. Métete con Él. Sé un vaso para Dios. Sé un vaso limpio, no un vaso inmundo. El tema de hoy es ese. El tema de hoy es ese. Vasos para honra. ¿Vas a honrar a Dios o vas a deshonrar a Dios? Catherine Kuma vivía, no terminé lo que decía hace rato, ¿no? De Catherine Kuma vivía en el poder de Dios, en la unción de Dios, desde muy pequeña que le dieron la oportunidad de predicar y vivía en la unción de Dios y un día decidió desobedecer a Dios. Y se fue con un hombre que Dios no le había dicho que se fuera con él. Y varios de los que le rodeaban le decían, no, él no, ese hombre está prohibido para ti, él no, así no se hacen las cosas. Era un hombre casado. Ella no lo sabía, porque se lo había ocultado, ¿no? Pero por algo le estaban diciendo que con él no. Y Dios le estaba avisando. Cuando ella se fue con él, el poder de Dios en su vida cesó. El poder de Dios en su vida cesó. 5 años que vivió
y puedo decirlo claramente, en adulterio, porque esto es adulterio o fornicación en el caso de los que no se casan, que vivió en ese estándar 5 años. 5 años cesó el poder de Dios, no lo vio, hasta que llegó la convicción y el arrepentimiento en Cancún. Me dijo: Señor, perdóname, Señor, perdóname, quiero ver tu gloria, quiero obedecerte. Un vaso que Dios había limpiado, un vaso que Dios lo estaba usando para su honra, se convirtió en un vaso vil por 5 años, pero después reconoció y volvió a limpiarse, y el Señor la volvió a levantar, pero nunca más se volvió para atrás, nunca más se volvió para atrás hasta su muerte. Y Dios la volvió a usar con gran poder, de tal manera que los paralíticos caminaban. De tal poder, un tal poder que cuando predicaba ella al frente, no tenía que imponer manos sobre los enfermos sanaban. ¿Saben por qué? Porque decidió santificarse, decidió meterse en la presencia de Dios. Y ella decía, fue cuando decía: por favor, no ofendan al Espíritu Santo. Es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Hermanos, por favor, no ofendan al Espíritu Santo. Yo se los digo a ustedes. No ofendan al Espíritu Santo. Es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Segunda de Timoteo 2, 20 al 21. Vamos a basarnos también en estos pasajes, en esta predicación. Segunda de Timoteo 2, 20, 21. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Qué vaso eres, hermano? ¿Qué vaso eres para Dios? Eres un vaso limpio. Eres un vaso limpio. O eres un vaso ordinario. Eres un vaso especial para Dios o eres un vaso ordinario. ¿Qué vaso eres tú? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás bien delante de Dios? De mí te puedes ocultar, hermano. De mi esposa te puedes ocultar, pero de Dios no. Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Romanos 9, 20 al 21. Romanos 9, 20 al 21. Dice: respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Qué son los vasos de deshonra? ¿Cuáles son estos vasos? ¿Sí? Los vasos de deshonra son los que echan basura. Los vasos de deshonra no son para usos especiales, ¿sí? Son para usos viles. Y muchas veces esos vasos de deshonra hay que sacarlos porque pueden oler mal. Hay que quitarlos, ¿sí? Podemos ver que la palabra de Dios, la Biblia, habla de diferentes vasos o vasijas que tienen un uso determinado, ¿sí? Podemos ver los vasos que tienen propósito para Dios. Aquí hay vasos que Dios tiene propósito para ellos. Ha sido creado para un propósito especial. No te ensucies, no te ensucies. Los vasos tienen un propósito especial. ¿Tomarías agua en este vaso si yo te doy agua en este vaso? ¿Tú tomarías agua en este vaso? ¿Quién quiere agua? ¿Quién tiene sed? Ahorita le doy aquí y le sirvo agua. Amor, ¿puedes ayudarme? Le voy a servir agua para darle agua. ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene sed? Le voy a dar agua en este vaso.
Le voy a echar agua para que tome. ¿Quién tiene sed? ¿Y por qué te ensucia? ¿Por qué quieres ser usado para Dios cuando estás sucio? Tú no tomas en un vaso sucio. Dios tampoco va a usar un vaso sucio, hermano. Dios no va a usar un vaso sucio. Dios no va a usar un vaso de pecado. Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Él no va a usar ese vaso. Dios quiere usar tu vida, pero no así. No sucio. Él te ha venido purificando, Él te ha venido santificando, Él derramó esa sangre preciosa para limpiarte. ¿Por qué vuelves al vómito? ¿Por qué vuelves a ensuciarte? Pero ¿tomarías agua en este? Dios te quiere así, transparente, transparente, limpio, puro. Cuando estés así, entonces el Señor, ¿qué creen que va a hacer con su Santo Espíritu? Va a venir. Y su Santo Espíritu lo va a depositar en ti. Lo va a depositar. Y te va a saturar. Y te va a saturar. Y te va a echar más y más. Y tú te metes con Él. Te va a santificar cada vez más, más. Hasta que su Espíritu sea derramado de ti. Que ya no quepa más. Y cuando eso ocurre, es cuando su presencia alcanza a los que te rodean. ¿Estás lleno así? ¿Estás lleno de su presencia? ¿O quieres llenarte así? Si no lo estás y quieres llenarte así, límpiate, purifícate, porque su Espíritu quiere venir sobre tu vida, quiere saturarte, no nada más para que tú estés bien, para que lo que traes adentro limpie a otros, para que lo que traes adentro salve a otros. Él quiere purificarte, Él quiere purificarte. Y aquí se toma, ¿verdad? Pero del otro no. Un vaso limpio se llena y se toma con gusto. Si tú llenas tu vaso, si tú limpias tu vaso, Dios lo va a llenar con su Santo Espíritu y lo va a usar con poder y con gloria. Con poder y con gloria. Dios usa vasos limpios, Dios usa vasos puros, Dios usa vasos santificados. No usa vasos sucios, no usa vasos viles. No usa vasos que hieden. En una ocasión, platicando con una persona, se le salió unas palabrotas altisonantes. Dice, ay, perdón, se me salió. Y le contesté, claro que se te salió porque lo traías adentro. Hermano, de ti va a salir lo que tú traigas adentro. ¿Sí? Eso, lo que tú tienes es lo que tú vas a dar. ¿Sí? De tu boca va a salir lo que tienes en tu corazón. Por eso el Señor nos ha mandado que nos mantengamos en oración. Por eso el Señor nos ha mandado que escudriñemos la palabra, porque entre más escudriñes la palabra, ¿qué va a salir de tu corazón? Va a salir palabra. Porque entre más te metes con el Señor, ¿qué va a salir de tu corazón? Va a salir una oración. Entre metes, te metes con el Señor y leas la palabra. Cuando hables, tengas palabras de bendición. Tengas palabras que salen, palabras bíblicas, palabras de unción, palabras de poder y no de maldición. El Señor te manda que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. No para el mundo. Guarda tu corazón para Dios. Guarda tu corazón para Dios. Segunda de Corintios 4, de 5 al 7 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de gloria de Dios
en la faz de Jesucristo, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Hasta ahí lo tenemos? Entonces, tenemos el tesoro, tenemos un tesoro. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay poder de Dios en nosotros. Porque vemos la gloria de Dios en nosotros. Porque Dios está en nosotros. Somos barros. La palabra de Dios nos menciona como somos barros, somos hechos de barro. Y Él está en nosotros. Él nos hace brillar. Es su poder, es su gloria. Es su gloria. Tal vez no lo podamos comprender, pero sabemos que Dios está en nosotros. Y Él es el que brilla en nosotros. Nos gozamos, mi esposa y yo nos gozamos. Nos alegramos. Vemos la gloria de Dios y nos alegramos. Es un gozo. Pero nosotros solos, sin Él, nada podemos hacer. Lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él. Es como una lámpara. Una lámpara sin baterías, ¿qué pasa? No alumbra. No aluza. Necesita ese poch. Necesita ese poder. Necesita esa energía. Necesita las baterías que le da energía. Y cuando le ponen las baterías, entonces va a alumbrar. Así es, así es, así es en nosotros. Esa energía es Dios en nosotros. Esa luz es Dios en nosotros. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra luz. Podemos ver que en la palabra el hombre es comparado, en toda la palabra es comparada con el barro, porque fuimos tomados y formados del polvo de la tierra. Cuando la mujer está en gestación es como si el barro estuviera en la rueda y dentro de ese vientre están trabajando las manos del alfarero. ¿Y cuáles son las manos del alfarero? ¿Sí saben quién es el alfarero? El Señor Jesús. Ahí están las manos dándole forma a cada una de nuestras partes. ¿Sí? Y Dios forma cada una de nuestras partes, o formó cada una de nuestras partes con un especial cuidado. Así que, hermano, gózate en Dios, alégrate. Amado hermano, alégrate. Dios te hizo. Y si Dios te hizo, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. No nada más porque sí. Cuando tú y yo vamos a comprar algo, es porque lo necesitamos, ¿sí o no? Es porque le vamos a dar un uso. Si vamos a la palería y compramos una pala, es porque le vamos a dar un uso. Si compramos cualquier tipo de herramienta, es porque le vamos a dar un uso. Estamos pagando por esa herramienta para darle un uso. Déjame decirte que Dios pagó por ti a precio de sangre. ¿Crees que Dios no te va a usar? Fuerte el aplauso. Si es para Dios, déselo a Él. Adórenlo a Él. Él es el único. Él es el único merecedor de adoración. Imagínate, Dios te compró y el precio fue muy alto. Muy alto. Pero el precio no le importó. Entonces, ¿crees que Dios te compró como cosa inútil? El precio fue muy alto. Así que no eres una cosa inútil. Eres un hijo de Dios y tienes un propósito en Él. Porque el precio que Él pagó es alto. ¿Sí? No eres inservible. No eres inservible. Eres útil para el servicio del Señor. Eres especial y Él te va a usar de manera especial. ¿Sí? Créelo, amado hermano. Créelo. No importa tu estatus, no importa tu edad. Dios te va a usar de una manera especial. Créelo. Créelo. ¿Sí? Y si no me crees a mí, créele a la palabra. Por favor, amado hermano, Dios tiene un gran propósito con tu vida. No cualquier propósito. No cualquier propósito.
Dios tiene un propósito para cada uno. Para cada uno. Dios te cuidó desde el vientre de tu madre. ¿Crees que tendría cuidado si no tuvieras un propósito? Dios tiene cuidado, ha tenido cuidado de ti hasta hoy. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Salmos 22:9-10, 22 del 9 al 10. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Estos versículos nos enseñan, nos muestran que Dios nos hizo. Y como todo vaso tiene un uso, este vaso cuando sale del vientre empieza a ser usado de una forma especial. Cuando los hijos son bien concebidos, traen felicidad al matrimonio, traen felicidad a la familia, llenan un espacio vacío que estaba en los esposos, ¿sí? Pero las decisiones de este vaso en su caminar temporal sobre esa tierra es lo que lo va a hacer un vaso de honra o un vaso de deshonra. Ha habido hombres y mujeres que se quedan sin papá o sin mamá o sin ambos y creen que son inútiles, pero no son casualidad. Si están aquí es porque Dios los hizo. Si están aquí es porque Dios tiene un propósito. Un propósito. Y Dios es un Dios de grandezas, no es un Dios de pequeñeces, porque nuestro Dios es grande. Es grande. Dios quiere usar tu vida como un vaso de honra, no de deshonra, como un vaso de honra. Y cuando Dios quiere usar tu vida como un vaso de honra, lo primero que hace es limpiar. ¿Alguien tiene sed? El Señor Jesús, el que tenga sed, venga a mí y yo le daré de beber. Dios tiene un propósito. No importa tu edad. Dios tiene un propósito con tu vida. Él quiere limpiarte. Cuando queremos usar un vaso, vamos, lo lavamos, lo limpiamos y le damos el uso adecuado. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay muchos utensilios, pero solo hay dos, de honra y viles. ¿Sí? Huye de pasiones juveniles y sigue la justicia. Sigue la justicia. Somos llamados a ser vasos de honra en la casa de Dios. Tú y yo somos llamados a ser vasos de honra, no de deshonra, de honra. No deshonres al Señor. Cuando quieres deshonrar al Señor, el primero que se deshonra eres tú. Vasos honrosos. La tradición judía colocaba estos vasos de honra en la entrada de las casas para que el visitante y todos en la casa pudieran tener acceso a ellos. Siempre estaban llenos de agua con la que podían lavarse las manos y los pies. Que sea un vaso que Dios use para su honra. Que sea un vaso donde Dios pueda confiar su palabra. Que sea un vaso donde Dios pueda confiar su plenitud, sus riquezas, para que lleves tu palabra
a otros que la necesitan. ¿Es usted un vaso de honra o de deshonra? Un vaso de honra para el Señor es humilde. Un vaso de honra para el Señor se humilla delante de Dios y reconoce que somos barro en sus manos. Reconoce que no somos nada sin Él, que somos frágiles, que somos débiles sin Él. El que se humilla delante del Señor en lo secreto será exaltado en público. Humíllate delante del Señor. Límpiate con su presencia. Límpiate con su presencia. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, bueno, tenemos esta versión. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos para otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? En esta versión que tengo aquí dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No seas orgulloso, no creas que eres más que los demás, porque puedes ser humillado delante de multitudes. No seas orgulloso, humíllate, humíllate solito delante de Dios. No esperes que Él te humille, humíllate tú solo delante de Dios. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y ¿al qué? O sea, humíllense delante de Dios, póstrense delante de Dios, vayan a lo secreto y allí clamen, clamen delante de Dios. Filipenses 2:3, no hagan nada, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. No nos sintamos superiores y no queramos verlos por encima del hombro a los demás. No, verlos como superiores. El Señor nos manda a servir, no que nos sirvan. Limpiémonos de las obras de la carne, o mejor dicho, como todos lo conocemos, limpiémonos de todo pecado y de toda maldad. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. No, pues el 19 fue mi error. Yo te mandé eso, ¿no? Ok. Vamos a leer de 19 al 21. Las obras de la carne se conocen bien. Esas son las obras de la carne. Pero realmente, pues es el pecado. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No practiquemos esto. ¿Más claro? ¿Más claro? Súper claro. Súper claro. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a entrar al cielo. ¿Quieres entrar al cielo? No practiques eso. ¿Quieres ir al cielo? No practiques eso. Tenemos jóvenes que no pueden unirse en yugo desigual, en matrimonio. Unos, una niña que después van a ser más niños, pronto van a ser más niños, ya vienen más niños, están en camino, pero tienen que esperarse a crecer. Muchos le conocen como noviazgo. Nosotros le digo a mi esposa, prefiero que sea
la palabra compromiso. Porque el noviazgo muchas veces lo toman como si fuera matrimonio, hermano. Y quieren tener intimidad. Eso no es de Dios. Quieren tener gozo sin compromiso. Eso no es de Dios. No es de Dios. Y yo sé que hay personas más grandes que también quieren casarse. Pídanselo a Dios. Métanselo a secreto. Y si necesitan casarse, cásense, pero no tengan intimidad. Quieren compartir el tesoro sin que el otro tenga compromiso, y cuando el otro obtiene el tesoro, huye. No, hermano. Es el matrimonio nada más. Es el matrimonio. No a la fornicación, no al adulterio, no a la brujería, no a la hechicería. Segunda de Timoteo 2, 22 al 26. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Déjame decirte, hermano, yo lo sé y yo lo he dicho con algunos de ustedes. Mi esposa y yo servimos al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. ¿Y tú? También, hermano. Eres siervo de Dios. ¿A quién sirves? No hay más, hermano. Eres un siervo. Pero ¿a quién sirves? No hay más. Nada más hay de dos. O eres siervo del Dios o eres siervo del diablo. ¿A quién sirves? ¿O a quién quieres servir? No hay más. No hay más. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién quieres servir? ¿No? Porque pues son dos cosas diferentes. Estoy sirviendo a Dios, pero como que ya no quiero. Entonces ¿a quién quieres servir? Son dos cosas diferentes. Y no hay más. Nada más hay de dos. O sirves a Dios o sirves al diablo. O eres siervo de Dios o eres siervo del diablo. Solo hay Dios. Punto. No hay más. No hay más. ¿Sí? Hay vasos vacíos. ¿Sí? Y los vasos vacíos necesitan llenarse. Los vasos vacíos pueden ser también aquellos que alguna vez estuvieron llenos, pero por alguna razón lo que había en su interior se agotó. Y de estos vasos hay dos tipos: los que fueron usados honrosamente y los que fueron usados vilmente. ¿Sí? Los vasos que fueron usados honrosamente son todos aquellos vasos que un día estaban llenos de Dios y que de eso solo ha quedado el recuerdo. ¿Sí? Yo creo que todos aquí no nacimos en cuna cristiana, ¿no? Y servíamos pero al diablo. Hacíamos cosas tremendas, dañando a personas, pensando que no dañamos, pero sí, dañamos. Es que me gusta, por eso lo hago. Sí, y no te das cuenta que estabas dañando. No nos dábamos cuenta que nos estábamos dañando. Y que dañábamos a los familiares. Y que dañábamos a lo que decíamos que queríamos. Con nuestra conducta. Con nuestro hacer. Y que el primero que se estaba dañando éramos nosotros. Pero decíamos que nos gustaba y que no hacíamos daño a nadie. Éramos vasos viles. ¿Sí? Éramos vasos de deshonra. Cuando el Señor nos toca, el Señor nos limpia. Nos limpia, nos limpia, nos limpia, nos pule. Y empieza a usar nuestras vidas.
como un vaso de honra. Y así pasó con nosotros, aunque llegó un momento en que sentíamos que se había agotado eso, que se había agotado la presencia de Dios en nuestras vidas. Sentíamos que estábamos secos. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer? Vamos a ver Salmos 42 del 1 al 11. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, y diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates tu alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sí? Y yo creo que soy un ejemplo de ello. Muchas veces sentí que estaba seco, muchas veces sentí que desmayaba, clamando a Dios, clamando a Dios. Dios te hace reverdecer. Dios te hace reverdecer. Sí. Dije, Señor, quiero la llenura que un día me diste, pero no así, quiero más de ti todavía. Quiero más de ti. Quiero aún más de ti. Quiero esa llenura, pero más de Dios. Yo quiero más y más de Dios cada día más. Yo no estoy conforme, amado. Pero no sé tú, amado hermano, no te conformes. No te conformes. Y si el diablo te está pisoteando, no te conformes. ¿Por qué permites que el enemigo te pisotee? No te conformes. ¿Por qué te conformas? Ni te das cuenta que no tienes lo que Dios tiene para ti. Ni te das cuenta que estás evitando que Dios te bendiga. No te conformes, hermano. Busca más de Dios. Él tiene la bendición para tu vida. Él tiene la bendición suficiente para que haya plenitud en tu corazón. ¿Por qué no estás contento? ¿Por qué no estás contenta? ¿Por qué estás inconforme? ¿Por qué buscas y buscas y no te llenas? Porque no has buscado en el lugar correcto. Busca en lo secreto. Busca en lo secreto. Y Él te va a dar lo que necesitas. Él te va a dar esa llenura. Él te va a dar esa plenitud para que haya paz en tu corazón. Él te va a dar su Santo Espíritu. Te va a saturar con su presencia. Jeremías 14:3. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Si tú te sientes vacío, si sientes que estás solo, si sientes que nada te satisface, si nada te tiene contento, entonces debes tomar una decisión. Es más, muchos aquí, y me refiero cuando están en un estado especial de depresión, hacen lo contrario. En lugar de acercarse a Dios, en lugar de pedir ayuda a un hermano, en lugar de buscar a Dios, huyen, se alejan y no saben qué es la oportunidad que está buscando el diablo. El diablo busca alejarte. El diablo busca alejar, el lobo busca alejar a la oveja para que no
tenga quien le defienda y comérsela tranquilamente. El diablo quiere alejarte para acabar con tu vida, para humillarte. No hagas lo contrario de lo que Dios te está pidiendo. Acércate a Dios, pide ayuda, clama. Los vasos vacíos deben tomar una decisión. La decisión que deben tomar es, y la correcta, volver a ser llenos de Dios. Y si nunca has sido lleno de Dios, entonces ser lleno de Dios. ¿Sí? Si eres un vaso que nunca ha tenido experiencias con Dios, entonces, hermano, decide. Métete a la presencia y tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Si eres un vaso que está seco, que está sediento, que tienes una necesidad, busca a Dios hasta que tu copa esté rebosando. O te llenas de Dios, hermano, o te llenas del mundo. No hay más. No hay más. Si no te llenas de Dios, si no buscas a Dios, vas a buscar el mundo y te vas a llenar con cosas del mundo, de puro pecado. Y eso al final te va a traer muerte espiritual, separación de Dios. Te vas a ir completamente, te lo aseguro, hermano. Si buscas pecar, al rato ya no te voy a ver aquí. Te lo aseguro. Porque lo santo no se puede juntar con lo profano. O te llenas de Dios o te llenas del mundo. No quites la mirada de Cristo. No quites la mirada de Cristo. Que no te suceda lo que dice el proverbio, ¿sí? Que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno. No te quieras llenar con cosas que no te van a satisfacer. Nunca. Los bailes no te van a satisfacer. Las apuestas no te van a satisfacer. El alcohol no te va a traer satisfacción. La droga, el sexo, no. El dinero, no. Cuando buscan estas cosas, entre más tengan, más quieren. El que es adicto al sexo, entre más tiene, más quiere y nunca es satisfecho. El que busca el dinero, entre más tiene, más quiere y nunca es satisfecho. ¿Se acuerdan que les comenté de un hombre que cuando vino la devaluación tenía $1,000,000? $1,000,000 o $1,000,000, no recuerdo el tacto exacto, se me olvidó ahorita, pero perdió la mitad. Y como nomás le quedaron $500,000,000,000, mejor se quitó la vida. Hermano, no hay satisfacción. Cuando se buscan las cosas, cuando se buscan las añadiduras en buscar al dador, no va a haber satisfacción. ¿Sí? Entre más tienen, más van a querer, a cualquier costa. En 2 de Pedro 2:22 dice, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pero, ¿qué ves lo que va a traer esto? Cuando esto sucede, hermano, cuando esto pasa, lo único que va a traer a tu vida es más vergüenza. Vergüenza. El Señor ya te limpió. Ya pasamos ese proceso, hermano. Ya vivimos procesos de vergüenza. Ya vivimos procesos de pecado, ya nos limpió. ¿Para qué volver a lo mismo? ¿Para qué volver a acarrear a nuestra vida más vergüenza? Fuimos vasos viles que eran usados por el diablo. Todos nosotros. O díganme quién nació amando a Dios y buscando a Dios. Y alabando a Dios desde pequeño. Es más, cuando nos hablaron de Dios la primera vez ni queríamos. ¿Sí? Entonces, si ya fuimos vasos que sirvieron o estuvimos al servicio de Satanás, ya no, hermanos, ya no. Él nos tuvo cegados, pero Dios nos quitó la venda. Ahora debemos tomar esa decisión firme hacia adelante, para atrás ni para tomar vuelo, de estar limpio y santificarnos cada día más. Nunca nos vamos a santificar lo suficiente delante de Dios.